Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un sábado de aquellos, Jesús atravesaba un sembrado. Los discípulos que tenían hambre empezaron a arrancar espigas y a comérselas. Los fariseos al verlo le dijeron: Mira, tus discípulos están haciendo una cosa que no está permitida en sábado. Le replicó: ¿No han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no les estaba permitida ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. ¿Y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues les digo que aquí hay uno que es más que el templo. Si comprendieran lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, una bendición especial en este nuevo día de vida que el Señor nos regala, una nueva oportunidad para escuchar su palabra y para alimentar nuestra vida de aquel que nos fortalece, que nos acompaña, que nos tiende la mano, que nos muestra el camino para siempre hacer el bien, favorecer nuestra vida y la vida de los demás. Siempre el Señor es defensor de la vida, de los derechos de aquellos que están sin voz, de aquellos que son violentados y ultrajados. Siempre el Señor es el defensor de los humildes y de los sencillos. Y hoy un evangelio muy bonito que nos invita a reflexionar en torno a lo que hoy en día se está viviendo en esta sociedad. Pues en el tiempo de Jesús era escándalo aquellas cosas mínimas que Jesús hacía, como era agarrar las espigas de los cultivos de trigo y de cebada por donde iban caminando los discípulos. Caminaban solamente lo permitido y los discípulos llevaban hambre. Pues les pareció fácil recoger unas espigas, molerlas en la mano, cosa que no estaba permitido porque era el Sabbat, el día del Señor, y entonces ellos no podían hacer esas actividades. Inmediatamente están los maestros de la ley y los defensores de la ley, los defensores, podríamos decirlo así, de los derechos y de las normas y de las leyes. Se escandalizan, inmediatamente van delante de Jesús y le dicen: mira, lo que están haciendo tus discípulos, eso no está permitido hacerlo en sábado. Y él inmediatamente le responde: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus hombres sintieron hambre? Entró en la casa de Dios y comieron de los panes presentados, cosa que no le está permitido ni a él ni a sus compañeros, sino solo a los sacerdotes. Inmediatamente le responde con la palabra, porque el Señor siempre argumenta su respuesta. No va diciendo cosas por ahí sueltas, sino que está argumentando. Una primera cita que hace el Señor, segunda cita que hace el Señor, y dice aquí: ¿y acaso ustedes no saben y no han leído en la ley que los sacerdotes pueden violar el sábado en el templo sin incurrir en culpa? Pues luego Jesús se presenta como aquel que es más importante que el templo, y se presenta como el Hijo de Dios, pero también se presenta como un ser humano, que lo más importante antes que las normas y las leyes es el ser humano, y que el ser humano siempre está por encima de cualquier norma. Por lo tanto, Él es el más importante que el templo, porque es Él mismo quien ha creado todo cuanto existe. Aquí hay uno que es más importante que el templo, y ahora les dice: si comprendieran por lo menos lo que significa quiero misericordia y no sacrificio, no condenarían a los que no tienen culpa, porque el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Él es el dueño de la vida y de la existencia. ¿Qué hay que hacer primero si alguien está sufriendo de hambre, si alguien está muriendo por las necesidades básicas? Hay que cubrir esas necesidades y es una tarea de todos. Incluso hay que hacer hasta lo imposible por salvaguardar la vida de aquel que está pasando necesidad. Sin embargo, también tenemos que decir aquí que este texto bíblico nos ayuda a comprender cómo estamos hoy en día nosotros en torno también a las normas y a las leyes. No favorecemos la vida, más bien buscamos cómo favorecer esa cultura de muerte que se ha ido impregnando en nuestras sociedades. Por eso es un escándalo. Hace pocos días hubo un escándalo porque en los Estados Unidos la Corte Suprema dijo: no estamos de acuerdo con el aborto.
inmediatamente el presidente y aquellos más adelantados, supuestamente, entre comillas, pues, oh escándalo, y los medios de comunicación, oh escándalo, porque es que se retrasaron 200 años después de haber avanzado tanto, pero no por favorecer la vida, sino por favorecer la muerte en el vientre materno. Y hoy en día es más fácil condenar a aquel que defiende los derechos, aquello que defiende lo correcto, es más fácil condenarlo que a aquel que va en contra de la vida misma. Entonces fácilmente sale libre aquel que comete abortos, aquel que comete homicidios, aquel que busca la destrucción. Ese más fácil sale libre que aquel que defendió los derechos. Está de moda invertir los valores, invertir todo aquello. Lo que ayer eran valores fundamentales, hoy se han convertido como en esos valores relativos que podemos pasar por encima sin importarnos nada. Hoy es más fácil favorecer incluso sin querer de pronto hacerme malentender, es más fácil entender la vida de un animal que la vida de una persona. Queremos pasar por encima. Todos tienen derecho a la vida, todos, sin importar que sea un animal o que sea una persona. Pero hoy en día nosotros sobreponemos y queremos hacer parecer como todo aquello que tenemos derecho. Tenemos derecho de destruir la vida, la existencia, y ahí es donde nosotros, como predicadores de la palabra, debemos decir siempre al estilo de Jesús: estamos en favor de la vida antes que de las normas que vayan a erigir de pronto en un pueblo, en alguna situación de aquellas cortes supremas de justicia o en aquellos lugares donde se hacen las normas. Pues siempre que vaya en contra del ser humano, siempre estaremos diciendo no estamos de acuerdo. Aunque la sociedad diga son unos retrasados, son aquellos que sus ideas ya están trasnochadas, siempre tenemos que velar por los derechos, por la dignidad del hombre al estilo de Jesús. ¿Qué es más importante, el sábado, una norma, una ley, o la persona? ¿Qué es más importante? Aquí es donde el Señor nos pone a reflexionar en este día. Oremos por aquellos hermanos nuestros que nos piden oración, los que están enfermos en las clínicas, los hospitales, aquellos que están pasando necesidad. El Padre del cielo, médico del cuerpo y del alma, les conceda el don de la salud y la fortaleza que tanto necesitan en su vida. Roguemos también por aquellos hermanos nuestros que hoy están cumpliendo un añito más de vida. El Señor los colme con su gracia, con su bendición, y que tengan un feliz cumpleaños. Un abrazo bien grande para ustedes y el Señor les colme con su gracia y su bendición. Roguemos también al Señor por aquellos hermanos nuestros que han descansado en la paz de Cristo. El Señor los reciba en el reino de los cielos. A todos nosotros nos bendiga el Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Dios les bendiga.